Lo primero que quiero decir es cadena de oraciones para Garp. Las cosas no pintan nada bien y solamente un milagro salva a nuestro viejo. Pero vamos a analizar todo lo sucedido en el capítulo 1087 de One Piece. El capítulo empieza con Garp lanzando a San Juan Wolf al mar. Esto demuestra la fuerza física increíble que tiene Garp. Recuerden que San Juan Wolf es súper gigante. Luego de esto, parte de la tripulación de Tish quiere ir a salvar a San Juan Wolf, ya que este es usuario de fruta del diablo y se podría morir ahí ahogado. Vemos un poco de la habilidad de Vasco Shot, quien tiene la fruta de licor. Este se bebe un trago y lanza un ataque de fuego a Garp, llamado Fuego del Gran Bebedor. Garp inteligentemente agarra dos piratas de la banda de Tish que estaban por ahí y los usa de escudo para protegerse del fuego. Luego de esto, Garp se ve con una sonrisa con mucha confianza, muy parecido a su nieto Luffy. Los miembros de la marina confirman que ya han liberado a todo el mundo de la isla de Hachinosu. Entonces Garp dice que ya pueden partir, que no tienen necesidad de seguir peleando, ya que están en una isla pirata y siguen saliendo pirata tras pirata sin acabarse. Pero en ese momento es cuando Aokiji vuelve a aparecer y le dice a Garp que no permitirá que escape. Garp se encontraba junto a Helmeppo, Groose y Koby. Groose se siente celoso con Koby, ya que Garp le dijo que sería el futuro de la marina. Así que le pregunta a Garp si él piensa lo mismo de él. Garp lo ignora y les dice a ellos que se marchen y que no se atrevan a morir. Cuando se estaban marchando, Koby ve a una mujer siendo atacada por un pirata, pero lo que no sabe es que era una trampa. Cuando Koby se acerca, alguien se mueve a gran velocidad y de forma invisible, y este era Shiryu de la lluvia. Para defender a Koby, Garp se mete en el medio, así que Shiryu apuñala a Garp, una puñalada muy seria. Pero Garp inmediatamente lo sostiene a Shiryu y le da un vergazo. Lo sorprendente es que Shiryu, luego de este vergazo, aparece riéndose. Y es que todo esto fue plan de Shiryu. Solamente quería traer a Garp para hacerle esto. Lo que sí cabe destacar es que Koby no sirve para nada. Es imposible que Oda me venda a mí a Koby como el héroe de la marina y el futuro de la marina. Literalmente no ha hecho nada en la obra. Puro vende humo. Y por su culpa ya apuñalaron a Garp. Luego de esta puñalada, Garp se ve muy debilitado. Pero Garp se está haciendo el fuerte para no preocupar a sus subordinados. Los piratas de Tish aprovechan esta oportunidad para ir a atacar a Garp. Pero Aokiji dice que aunque Garp esté atado de brazos y pies, nunca podrían derrotarlo. Lo curioso es que se revela la recompensa de Garp. O sea, la recompensa que le puso Cross Gill a Garp, que es de 3.000 millones. 3.000 millones es una recompensa de Yonkou. Y esta misma recompensa la tienen los demás almirantes. Aunque las recompensas no significan exactamente el nivel de poder, en este caso sí no hace una referencia del nivel que tienen los almirantes y Garp. Todos están al mismo nivel, ya sea Fujitora, Kizaru, Green Bull y Garp. La diferencia es Akainu, que al ser almirante de flota está un peldaño por encima de estos. No duden si Akainu es el más fuerte actualmente. Aokiji se dirige inmediatamente a atacar a Garp con un ataque llamado Ice Glove, o sea, guante de hielo. Y aquí tenemos un flashback que nos muestra un poco del pasado de Aokiji y Garp. Pues como saben, a Garp se le conoce por su monstruosa fuerza física y nos muestran a Garp en su juventud, entrenando con buques de guerras, como si fueran saco de arenas, dándole vergazos sin haki, a pura fuerza física, y estos barcos se ven hundidos por los vergazos que le ha metido Garp. Entonces llega Aokiji y le pide a Garp que lo entrene, a lo que Garp le responde que se vaya con los otros profesores, pero ya Aokiji le dice que ya no tiene nada que aprender de ellos. Con el tiempo, Garp aceptó a Aokiji como alumno, y es cuando Aokiji comienza a hacer lo mismo que Garp, golpear el barco, sin haki y sin fruta. En ese tiempo, Aokiji no sabía usar el haki tampoco. Nos muestran cómo pasa el tiempo y cómo transcurre este entrenamiento. Pues cuando Garp golpeaba un barco, el sonido era don. Pero cuando Aokiji lo golpeaba, el sonido era gon. Esto hacía referencia a la diferencia de poder que tenían Garp y Aokiji en ese momento. Luego del tiempo, el sonido de Aokiji fue cambiando y había cambiado a dosu, un sonido más similar al don de Garp. Pero luego que transcurrió otro tiempo, Aokiji igualó a Garp, haciendo que los vergazos que le daban a los barcos eran iguales.
En ese momento Aokiji igualó a Garp en fuerza física. Algo curioso es que Garp estaba molesto con Dragon ya que se había convertido en un revolucionario y su nieto Luffy había deseado convertirse en un pirata. Y volvemos al presente. Aokiji le dice a Garp que al final él ha creado un problemático enemigo, a lo que Garp le responde: tonto aprendiz, vamos a acabar con esto. Y es cuando ambos se atacan al mismo tiempo, Garp utilizando haki de armadura, mientras Aokiji utilizando su fruta con el ataque llamado Ice Glove. Este ataque causa una gran explosión y Garp y Aokiji salen volando. Luego de esto vemos a Ávalo Pizarro, muy molesto porque él no es reconocido como su capitán Teach, así que dice que va a ser hora de que haga algo para que sea reconocido. Y es cuando va a atacar el barco de la marina, en el que iban a escapar. Y al final del capítulo, vemos a Garp tirado en el suelo, sangrando, muy herido. Se ve como pierde la esperanza, pero le dice a Koby: no te preocupes, la justicia siempre prevalecerá. Pero lo sucedido en este capítulo tiene un paralelismo muy especial. Ahora te cuento. Primero, analicemos la portada del capítulo. Tenemos a Ace. Ace, todos recordamos a Ace, pero ¿por qué lo recordamos? Exactamente, su muerte. Entonces, si nos vamos atrás a la muerte de Ace, los acontecimientos que pasaron en Marineford, vimos cómo Shirohige, peleando contra un almirante, en este caso era Kainu, le metió un vergazo que lo mandó bajo tierra. Pues resulta que eso mismo había pasado aquí con Garp y Aokiji. Le metió un vergazo que lo mandó bajo tierra. Ahora volvemos atrás a Marineford. Luego de esto, Shirohige fue apuñalado. Y resulta que Garp también fue apuñalado. Y ahora, como termina este capítulo con Garp en el suelo, ya casi no hay posibilidades de que Garp salga con vida de esta, al igual que Shirohige en Marineford. Pero en el próximo capítulo, tal vez, puede ser que aparezca Smoker. Sí, Smoker, el que ustedes, la mayoría, tienen como vendehumo. Smoker puede ser quien salve a Garp. Y es que no hay nadie más calificado para ser un próximo almirante ahora mismo. No me digan que es Koby. Otra persona podría ser Bogart, la mano derecha de Garp. Pero creo que Oda se olvidó de ese personaje. Así que el que podría salvar a Garp es Smoker. Mientras los que están en el barco, que está siendo atacado por Ávalo Pizarro, creo que es momento de Tachigi mostrar su habilidad con la espada y cortarlo, así como hizo Zoro en Dressrosa contra Pika.